La gente que ya programa en objetos suele tener un entendimiento de esto por una cuestión de que por lo menos obvió el nombre. O sea, o alguien le dijo, o alguien vio algo, pero por lo menos obvió el nombre. La gente que no ve esto, bueno, se va a preguntar qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa que no hay más Fernet con coca? No, la cuestión es qué pasa que repetimos código, y eso es lo interesante de lo que vamos a ver hoy. La idea es tratar de evitar las repeticiones de código, como siempre lo hacemos. En funcional lo hacíamos creando sus funciones y reutilizándolas, o por ejemplo funciones de orden superior y utilizando lambdas para ello. Lo mismo pasaba en lo que era nuestro querido Prolog, o bueno, lógico, y ahora va a pasar lo mismo en objetos. Nunca queremos que se repita el código. Ni Fede Díaz quería que se repitiera en el código. O sea, siempre se trata de hacer las cosas una vez y no una vez y que quede escrito en piedra, ¿no? Y no lo puedo tocar más, sino una vez y que no tener que andar haciendo lo mismo una y otra vez, una y otra vez, y una y otra vez. Pero bueno, vamos a ir con lo que era Pepita. Vamos a abrirlo por acá. Acá está Pepita. Tenemos a nuestra amada Pepita. Este coso de Google me molesta tanto. Y encima no puedo decirle andate de mi vida para siempre y no me te muestres más. Bueno. Tenemos nuestra amada Pepita, ¿no? Y hacemos que Pepita vuela a una ciudad y demás. Y la idea es que, bueno, vamos a tener otras aves que van a poder volar, comer y, bueno, esas dos cosas. Lo de ciudades y demás es otra cosa. Pero sí hay un ornitólogo que está estudiando. ¿Saben qué es un ornitólogo? No. Bueno, un ornitólogo es una persona estudiosa de las aves. Exactamente, de las aves. Que no es lo mismo a personas que hacen avistaje de aves. Son dos cosas distintas. Uno las estudia, o sea, es tipo ciencia, y el otro es avistaje, es algo más de aficionado, de hobby y demás. Tiene toda una asociación, el tema del avistaje de aves y demás. Hay una app para ver cuántas aves viste. Todo un tema muy interesante. Pero bueno, la cuestión es que tenemos un ornitólogo y le estamos haciendo el programa a este ornitólogo. ¿Por qué queremos saber si Pepita come, aumenta la energía, vuela y aumenta y disminuye su energía según la ciudad a donde viaje? Bueno, todo eso nos interesa porque hay alguien detrás que quiere estudiar a este objeto de alguna manera. Quiere hacer que se comporte de tantas maneras como para poder hacer su estudio al respecto. Ahora, por ejemplo, a este estudioso ornitólogo le gustaría ver no solo a las golondrinas como es nuestra hermosa Pepita, sino que también quiere estudiar a los que serían, por ejemplo, las aves petrel o las torcasas. En realidad las dos vamos a hacer. Todas las aves saben comer y volar igual. Igual que Pepita. Pero, por ejemplo, al ornitólogo lo que está estudiando del petrel es que quiere saber la cantidad de kilómetros que vuela ese petrel. Y la torcaza, lo que vio el ornitólogo es que antes de comer vuela en círculos 1 kilómetro. Rari, pero bueno, pasa esto. Bueno, y entonces parece ser que vamos a tener algo como que tendríamos en común, ¿no? Como que tanto las golondrinas, como Pepita, como los petrels y como las torcasas vuelan muy parecido, comen muy parecido,
pero hay algunas cosas que cambian. Si lo haríamos, voy a sacar el tema de la ciudad y demás porque me molesta. Voy a ir a donde estábamos antes, que era volar kilómetros y ya, no más por una cuestión de sacar complicaciones. Y listo, sacamos complicaciones. Y entonces vamos a hacer lo que sería el petrel, que es igual a Pepita. Y en lugar de hacerlo objeto, vamos a hacerlo clase, por una cuestión de que vio que todos los P3 hacen lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, podemos hacer el petrel y podemos hacer que el petrel hace lo mismo, come, vuela lo mismo, pero le interesa saber al ornitólogo cuántos kilómetros vuela un petrel. Entonces, ¿cómo podemos saber la cantidad de kilómetros volados? ¿Podría repetir, profe? ¿Cómo hacemos para que el petrel es igual a Pepita? Lo hicimos copy-paste. Lo único que hicimos fue crear una clase que se llame petrel para poder crear nuestros aves petrels, digamos, que se denominan petrel. Y la idea es poder registrar cuánto vuela en kilómetros en total un petrel en este estudio que está haciendo. En una variable acumuladora. Vamos a tener una variable acumuladora, sí, dentro de la clase. ¿Y cómo la vamos a llamar? Cantidad de kilómetros hechos o algo así. Puede ser. Podemos empezarlo en 0. ¿Y cuándo es que lo vamos a aumentar esta cantidad de kilómetros? Cada vez que vuele. Cada vez que vuele. Entonces, no solo hace eso, sino que también lo que hace es cantidad de kilómetros hechos, le suma la cantidad de kilómetros. ¿Sí? Bien, eso es el petrel. Después conté que hay otro tipo de ave, que son las torcasas, que lo que hace es cada vez que quiere comer, vuela en círculos 1 kilómetro. ¿Cómo podemos hacer ese comportamiento? El método comer llama al método volar. École, ¿por cuánto? ¿Con qué acá? Por 1, un parámetro de 1, Por 1. ¿Y por qué me está tirando error? porque falta el self. Punto Le para falta el self. predecir. Perfecto. Objeto, mensaje, parámetros. Muy bien. Como ven, o como se puede observar, las tres formas de ave, los 3 tipos de aves, se podría decir, tienen mucho código repetido. Mucho código repetido. Y tienen, o sea, saben comer, saben volar, o sea, son polimórficas entre sí. Pero bueno, lo que queremos hacer es tratar de agrupar este comportamiento que es igual, pero mantener aquel comportamiento distinto. ¿Sí? Entonces, bueno, si nos dice el ornitólogo, cuando nos cuentan, le dice, y el petrel, del petrel es igual que la golondrina, pero anótame la cantidad de kilómetros que vuela. Y te está diciendo, es igual que la golondrina. Y después dice, la torcaza, mira, la torcaza lo que tiene curioso es que cuando come, vuela 1 kilómetro antes o después, no sé. Pero vuela 1 kilómetro. ¡Wow, qué loco! Vos decís, y lo anotás. Y entonces, la idea que esto de que es muy parecido, pero tiene algo distinto, o sea, ese es parecido, pero no, como un gemelo, bueno,
La idea de acá es crear algo, una abstracción que nos permita poner el código que es igual. Para eso surge la idea de encapsular todo el código igual en una clase nueva. Vamos a llamarla con un nombre que tengan en común estas tres aves. ¿Y cómo los podríamos llamar? Encapsulamos el código en común. ¿Y cómo podríamos? Características de ave. ¿Características de ave o qué tienen en común Pepita o una Pepita, alguien que es petrel y o alguien que es torcaza? Que son aves. ¿Qué son aves? Exacto, podemos decir aves, pájaros tal vez, no sé cómo dirá el ornitólogo. Seres voladores, qué sé yo, no sé. Pero podemos decirle ave, ¿no? Como que es algo que tiene en común esas tres tipos de aves. Entonces, lo interesante es que estamos creando esta clase nueva que vamos a tratar de utilizarla para no repetir código, ¿no? Y la idea de esta clase es que esta clase la vamos a llamar superclase y las clases, cuáles de aquellas que van a utilizar este código para no repetirlo, van a ser subclases. En el caso este va a ser subclase de ave. Torcaza también va a ser subclase de ave y después vamos a ver qué pasa con Pepita. Por ahora lo dejamos así. Entonces, con esto en mente, hablamos de algo que es una superclase y una subclase. Una clase madre o padre y clases hijos. Como si fuera un arbolito. El árbol que vieron con Fede. En el diagrama de clases lo van a ver con este... vamos a verlo con acá en el coso porque me da mucha vagancia hacer el diagrama. Entonces el módulo 13 y tiene que estar diagrama de clases, me lo pasé acá, ¿sí? Y lo vamos a poner con esta flecha que indica herencia, ¿sí? La clase pasada habíamos visto una flecha que era la que indicaba interfaz común entre objetos. En esta vez vamos a ver una flecha que indica que todo el comportamiento y las variables que están definidas en esta clase, las va a tener esta clase también, las va a tener esta clase también, las va a tener esta clase también. Vamos a verlo en lo que sería Wallop, cómo se tendría que dibujar. Escribir. La idea sería que Pepita va a ser una subclase de ave y chau, no tiene ningún comportamiento extra. Vamos a ver cómo lo definimos después, todavía no. Podríamos tener las golondrinas en general, podríamos tener las golondrinas, si lo vemos inherits, ahí está, ave. Ahora, que no haga nada una clase no tendría mucho sentido. Tal vez solo lo utilizamos por nombramiento nomás como porque, no sé, nuestro señor ornitólogo necesita saberlo de alguna manera, por algún motivo, razón o circunstancia, pero en general, cuando tenemos clases sin ningún comportamiento, sin ningún cambio, no las hacemos, no las creamos. Directamente creamos a las golondrinas como si fueran instancias de ave. Ahora, la idea es que vamos a hacerlo con lo que sería el petrel y con lo que sería la torcaza. Inherits. Entonces lo que vamos a hacer es quitar todo aquello que es común. La propiedad de energía es común,
El factor de energía es común. Ahora, la cantidad de kilómetros hechos, ¿está en AVE? No. Si lo vemos acá arriba, no está. Bien, comer, come igual. Es exactamente igual. Entonces lo vamos a quitar. Y volar, vuela distinto. Por el momento lo vamos a dejar así. De esta manera. Ahora vamos a ver más. Y lo mismo va a pasar con la torcaza. Y díganme ustedes qué es lo que queda y qué es lo que se va. Tiene que quedar todo aquello que sea distinto. Se va todo aquello que es igual. Se queda comer. El comer, ¿no se va? ¿Comer? ¿Se va todo o es distinto? A ver. Se va Se queda, todo se queda. menos comer. Se va todo menos comer. Comer justo es el distinto, Katy. Justo le pegaste el distinto. Fíjate que el comer hace primero lo de la energía y después dice que huele. Y en el AVE no hace eso de que huele 1 kilómetro. ¿Sí? Ojota con eso. Pero ahora, hacerlo así como así, definirlo así como así, no viene gratis. Vamos a ver qué nos está tirando de error. Y vamos a hacer otra más, que es a ver, díganme un pájaro, una Colibrí. clase. Colibrí, muy bien. Vamos a hacer un colibrí, que también hereda de ave, pero además vamos a querer saber otras cosas, como por ejemplo, el colibrí también lo que hace es transportar polen. Ah, no se la veían, ¿eh? Bueno, y el transportar polen lo que hace es acumular la cantidad de polen que agarra cada vez que transporta. No, a ver, no tiene mucho sentido eso. Sí, vamos a hacer. Transportar polen va a venir con una cantidad de polen que se le agarró y vamos a contar cuánto polen está transportando el colibrí. ¿Cuándo se llama eso? Después veremos. Vamos a contar entonces el polen total. En 0 y después ponemos polen total más igual a cantidad. Bien. Si lo corremos, esto que tenemos acá, esto odio porque me hace así. Inicio. Yes. Si lo corremos, podemos instanciar a este colibrí, llamarlo, ignore los warnings que estamos haciendo. Vamos a tener una constante, por ejemplo, que sea Norberto, le pusimos así al colibrí, el ornitólogo es medio extraño, y crea un colibrí, ¿no? Entonces lo crea, y acá tenemos a nuestro colibrí, y fíjense qué cosas tiene. ¿Esperaban tener 3 variables? O 3 variables, está bien. Técnicamente hereda las propiedades de la superclase. Claro, exactamente. No solo tiene el polen total, que es aquella que tiene el colibrí propiamente, sino que también tiene la energía que la tiene el ave escrita, pero no significa que no la tenga el colibrí, objeto. Y el factor de energía, que es una constante, pero las constantes, acuérdense que también son variables porque son referencias a objetos. Si bien acá le ponemos const o var. Y entonces acá tenemos, quería aumentar esto y no pude, fracasé. Entonces acá lo que tenemos también es el factor de energía. Es muy interesante ver que también podría ser que Norberto transporte polen y transporte, no sé, 5 polens, no sé cómo, no.
Transportar. Era. Transportar. Dale, Norberto, date cuenta. Y ahí dice 5. ¿Sí? Eso es algo que obviamente veníamos todo bien hasta el día de hoy, porque todo lo que tenía mi clase ya sabíamos que se ejecutaba y que directamente hacía lo que yo le pedía que hiciera. Pero ahora si yo hago Norberto, punto, comer, por ejemplo, 10 granitos, ¿qué pasó? ¿Cómo es que pudo responder a comer? ¿Qué se les ocurre que pudo haber pasado? Porque es un ave. Porque es un ave, pero entonces, ¿cómo encuentra el código comer? O sea, comer le está preguntando a Norberto. Ay, ¿cómo era? Mira para arriba. Eso, mirar para arriba. Cuando yo le digo superclase y subclase, tiene un toque de eso de super, por una cuestión de ir hacia arriba. Lo que va a hacer Norberto es primero preguntarse a sí mismo si puede comer. Norberto sabe que es una instancia de colibrí, con lo cual le va a preguntar a la clase colibrí, ¿qué hago con comer? Me están diciendo comer 10, ¿qué hago? Colibrí va a decir, ay, ni idea, chabón, voy a preguntarle a mi superclase. Y acá es cuando le digo look up, ¿sí? Va a ir siempre a sus superclases, hasta que o lo encuentre o no lo encuentre y tire que no entiende el mensaje, como siempre pasó cuando no encontraba el mensaje. Entonces lo que va a tratar de hacer es buscarlo en AVE y va a venir acá a comer. Y dice cantidad de granos 5. Energía más igual self, punto, factor de energía por cantidad de granos. Bien, buenísimo. Entonces, se puede resolver porque lo heredó de AVE, exactamente. Entonces, podemos tener por ejemplo, Norberto, no es un well-known object, es una instancia de una clase. Si hubiese sido un well-known object, como por ejemplo Pepita, hubiese buscado primero en Pepita, ¿no? Lo que estaría dentro de Pepita. Y si no, bueno, también Pepita, el objeto podría heredar de otros lados. Vamos a verlo en un rato. Entonces, primero se busca el método en la instancia de la clase en la que fue creado el objeto. Y si no lo tiene ese método, va a escalarlo a su superior hasta que el último superior, que les spoileo, es object, y ustedes no lo tienen que crear, no tienen que decir class inherit object. Si no le pone de quién hereda, siempre va a heredar de object, de la clase object. Y object no hace nada más que ser un objeto, hace un montón de cosas, pero bueno, sabe ser un objeto, pero después no entiende, por ejemplo, comer. Entonces, si crearían algo que, por ejemplo, no sé, en este caso que me pasó, transporte polen lo quiso buscar en colibrí, no lo encontró, le pidió a la ave, ¿vos lo tenés? Ave dijo, no, no lo tengo. Ave le pidió a la clase object, object, ¿vos lo tenés? Y object ahí se encargó y dijo, no, no lo entiendo. Y ahí nos tira que no entiende el método este que escribí mal. Y hace esto de tirar el error, object. Object se encarga de eso, de si llegó un mensaje hasta ahí y que no puede resolver, object nos va a decir, mira, la verdad no se entiende este mensaje que vos mandaste. No, no hay nadie que lo entienda. Y va a tirar la excepción. Como vimos la otra clase, que creo que fue el jueves, de excepciones. Igualito. No hay magia ahí, es igualito, como si alguien hubiese programado esa forma de, uy, si no encuentro el mensaje, tiro el error. ¿Mm?
Entonces, vamos a ir con el petrel. El petrel, todo muy lindo, y dice, ok, ojo, porque vuela, pero no vuela igual, vuela parecido. Entonces, lo que vamos a hacer es crear este método volar, pero nos tira algo raro. Vamos a ver qué nos tira. Nos dice, method should be marked as override since it overrides a superclass method. Se lo voy a dar al español, dice, el método debería estar marcado como sobreescribir, o sea, override sería el texto que tenemos que poner, la palabra clave que tenemos que poner, since it, dado que sobreescribe un método de su superclase. ¿Qué quiere decir esto de sobreescribir? Lo estoy volviendo a escribir, ¿sí? Volar con la misma cantidad de parámetros, ¿sí? Lo estoy volviendo a escribir. Entonces se da cuenta. Entonces me dice, hey, ponele la palabra clave override antes. Y con eso está contento. Este mismo error o warning nos va a tirar en el comer. Dice, che, mirá, el método debería estar marcado con la palabra override porque sobreescribe el método de su superclase. Bueno, y uso este quick fix para que me lo arregle solito. Muy bien. Si lo ejecutamos y si lo usamos, vamos a ver que tenemos a Norberto, que es el colibrí, que Norberto lo que hacíamos es que transportar polen y que comía. Y así queda Norberto. Y después vamos a tener a un petrel, por ejemplo, que se llama Nacho. New petrel. Y entonces, acá tenemos unos líos de variables. Bien, pues estos dos apuntan a 4 porque es la constante. Es el mismo objeto, apuntan al mismo objeto. Y entonces lo que hacemos es, por ejemplo, que el petrel vuele, Nacho, volar 5 kilómetros y después vamos a hacer que el petrel, fíjense, la energía bajó y también la cantidad de kilómetros hechos bajó. Y como apuntan al 5, ambos dos apuntan al mismo objeto. Pero ahora vamos a hacerlo volar 4 más y van a ver que va a apuntar a otro objeto, que es acá, 9, ahí está. No se ve nada, sino. Y va a apuntar a cada uno de los objetos correspondientes a esto de volar. Y fíjense que kilómetros hechos no es algo que tenga colibrí, ni polen total es algo que tenga el petrel. ¿Tienen cosas en común? Sí, por ejemplo, el factor de energía y la energía. Pero ojo, ¿qué pasa acá? Colibrí tiene una energía y el petrel tiene otra distinta. ¿Por qué? ¿Les parece correcto? Porque si bien heredan de la superclase, son instancias distintas. École, si bien heredan de la misma clase, son instancias distintas. Entonces estoy creando mi objeto propio. Y recuerden que cada objeto propio tiene su estado interno. Y el estado interno va a cambiar para ese objeto. Bien. Hay algo que es interesante acá, que es que yo estoy repitiendo código en esta partecita. Y ustedes dirán, ay, Tefi, qué dramática. Y sí, chicos, soy dramática. Porque si se fijan acá,
Si en algún momento el comer cambia porque el observador ornitólogo dijo, uy, no, me descubrí algo recopado, todas las aves al comer no hacen con 4 a 4,2, sí. Y después lo que hace es todas las aves les pasa esto mismo, vuelan 5 kilómetros, aunque no importa, el petrel, yo quiero saber los kilómetros, bueno, perdón, esto no era el comer. Ah, sí, el comer. No, esto es la carcasa, acá, el petrel, me perdí. El volar, hace lo mismo. Vuelvo a repetir. Voy para atrás. El volar hace esto de los 10 kilómetros. Imagínense que en un futuro cambia eso de cómo debería volar. No es 10, ahora 5. Y ustedes me dicen, pero le pongo una constante y ya está. Ok, pero imagínense que no solo empieza con más, sino que después se multiplica y se divide con cosas raras. No sé, se hace unas cuentas medio raris. Y lo voy a tener que modificar en los dos lados. Entonces, un garrón. Cuando ves, oiga, sí que se está duplicando en dos lados, hay una forma de decirle, che, yo quiero que el petrel vuele igual que como volaba el ave. Después quiero anotar las cantidades de kilómetros hechos. Existe una forma de decir, che, hacelo igual que mi superclase, que se llama la siguiente. Super. Y le decimos los kilómetros que va a hacer. Perdón, tengo que admitir a la persona que entró. Sí. Super a los kilómetros que va a hacer. Y este super es una palabra también reservada de nuestro hermoso Woloch que nos va a decir que, ok, vas a tratar de buscar el mismo método, le vas a pasar estos parámetros y vas a hacer lo mismo que lo que vos, o sea, buscar el método desde su superclase. Entonces, ya el método lookup no empieza a buscar desde el petrel, sino que acá en esta parte, empieza a buscar desde la superclase. Porque ¿qué pasaría si empezara a buscar desde el petrel? Buscaría volar acá. ¿Tenemos un volar kilómetros por acá? Sí. Y entraría acá y buscaría en la clase esta, ¿tengo un volar kilómetros? Sí. Ah, bueno, vengo a esta clase, vengo a esta línea, dice, tengo que buscar volar. Y si lo busco desde acá, entonces me quedo en un loop infinito. La idea de este súper es cortar ese meso lookup y decir, no, mira, no lo haces desde donde estás, sino que lo haces desde tu clase superior. Por ejemplo, podría ser en este Nacho, que Nacho diga volar 5 kilómetros y entonces no estaría buscando dentro de la clase Petrel, sino que empieza a buscar esta parte, ¿no? Sino que empieza a buscar desde la parte de acá de volar. Pero sigue igual mismo siendo, digamos, la responsabilidad de el objeto de la instancia de Petrel. O sea, es como que le voy a mandar el código. Ah, bueno, mira, volar se hace así. Toma, Petrel. Ah, gracias, dirá Petrel. Toma, Nacho, volar se hace así. Ah, gracias. Y ejecutará lo que tenga que ejecutar. Entonces, lo que hace nomás es solamente tener el código en común y poder compartirlo con aquellos que lo necesiten. Y esta parte del súper lo que hace es solamente cambiar la forma en la que se ejecuta el método lookup. ¿Sí? Entonces, en lugar de ponerse dentro de donde está, busca esa superclase. Ahora que aprendimos esto, ¿qué pasa con la torcaza?
Se reemplaza la línea 31 por super cantidad de granos. Super, exacto, cantidad de granos. Perdón, problemas de indent. Bien. Perfecto, exactamente. Lo que hace es buscar en su clase superior el código aquel que hace lo mismo que hacía comer. Porque come igual que cualquier otra ave, pero lo que pasa es que vuela también 1 kilómetro. La torcaza también lo quita. Ahora, ¿qué diferencia hay entre este self y este super? ¿Saben? Self y super son dos objetos distintos. Bueno, les cuento. Diga. Técnicamente, super, como usted mencionó, busca desde la superclase hacia abajo. Y Hacia arriba. en cambio, De la hacia superclase hacia arriba. Siempre es para arriba. Ok. Y self hace lo mismo, solamente que empieza desde la subclase hasta la superclase. No es desde la subclase, pero estabas muy bien, sino es de donde estoy. En este caso, es donde sea torcaza. ¿Sí? Self, en donde estoy. Desde el objeto en el que estoy. ¿Sí? Bueno, en este caso en realidad sería Nacho. No sería la torcaza. Nacho. Nacho sería self. ¿Sí? Entonces, usamos self para enviar mensajes al objeto que lo va a tratar de resolver. Y cuando no podemos usar self porque entraríamos en un loop infinito de la muerte, usamos el super. Y entonces nos salteamos dónde buscarlo y lo buscamos en la clase superior y no entramos en ese loop que nos morimos de inanición. Self no cambia el mesolookup, busca como siempre era. Ahora super sí. El objeto receptor del mensaje, volar, siempre sigue siendo Nacho. No importa que, el super no. El objeto receptor es Nacho. No es ni ave, ni petrel. El objeto receptor es Nacho. El que recibe el mensaje volar. Ahora, esta clase que hablamos, ¿no? Esta clase ave, tal vez el ornitólogo diga, jamás en la vida voy a crear aves a partir de la clase ave. Me dirá, ¿no? Es solo meramente una cosa que hacemos nosotros o nosotras programadores o programadoras para evitar la repetición del código. En algunos lenguajes le van a obligar a decir que esto es una clase abstracta. Es decir, van a tener que escribirlo, la palabra abstracta, de alguna manera. Puede ser en inglés, abstract, lo habrán visto. Seguro lo vieron si vieron algún lenguaje, como por ejemplo Java, que te obliga a decirle que es una clase abstracta. Una clase abstracta es aquella que meramente se usa para agrupar código y variables. No generamos instancias de esa clase, por eso le decimos que es una clase abstracta, es meramente algo de código, no representa nada de lo que sería la realidad. La realidad, entre comillas, porque la realidad que estamos simulando, ¿no? Siempre vivimos en una emulación. Digamos que son las clases que nunca se llaman en el frontend, por verlo de una forma. No O sea, yo no necesariamente, porque podría ser llamada por alguna otra clase, y ahí sí no sería abstracta, sino que es una clase que nunca genera un objeto, no tiene que generarse un objeto a partir de esa clase. Bien. Es bien abstracto.
A eso va, es un concepto que vos encontraste en común como programador o programadora, y que dijiste, ok, me parece que este agrupamiento es válido. Y le encontrás un nombre en común, en este caso AVE, por ejemplo. En Golang no te va a obligar a que le pongas que es abstracto. Java no te lo obliga, por ejemplo, pero lo que tiene sentido de poner la palabra abstract dentro del código es para que si alguien quiere hacer un new de esta clase, le salte un error. Le digan, no, ¿qué estás haciendo? Está tratando de instanciar una clase abstracta. Imposible, señor. Aprenda de código. No, algo así. No te lo dice de esa manera. Y bueno, por suerte. O no, mala suerte. Y entonces tiene como una especie de robustez o algo así como una protección extra para no crear objetos que no deberían ser creados, sino que fueron una representación que encontramos como para unir código o para agrupar atributos. Yo puedo hacer new ave acá, tranquilamente, y en los casos en que no se escribe la clase abstracta como abstracta explícitamente, pasa que está en poder de los programadores y las programadoras el no crearlas. O sea, es como un acuerdo. No se crea. Ya está. Y bueno, si alguien se equivoca y lo crea, bueno, se equivoca y lo crea. Ahora, ¿todas las superclases tienen que ser abstractas? No sé, les tiro la pregunta, tal vez no la sepan, pero la tiro. A ver qué supone. Creo que depende del uso o de la circunstancia. Perfecto. Entonces, tendría que ser todas abstractas, sería no, sino que es abstracta según lo que a vos te parezca que debería de ser. Por ejemplo, acá podríamos dejar a la clase ave como que no sea abstracta, sino que todas las golondrinas son como una ave, son iguales al ave. Créatela así. ¿Mm? Podría yo decirlo. Bueno, no, mira, no voy a crear la clase golondrina porque no tiene nada, no tiene nada interesante, es igual al ave. No hay nada más nuevo para la pobre golondrina. Así que crearla directo desde golondrina. No vamos a andar creando una clase golondrina, inherits, ave, y no tengan adentro. No, ya está. ¿Qué Y más? por ejemplo, en ese caso que tenemos la golondrina, que es directamente una clase ave, también en simultáneo las otras torcaza, colibrí, pueden ser heredadas de ave. Sí, totalmente. Es más, lo podemos hacer ahora. Yo puedo crear, por ejemplo, a Pepón, que es como Pepita, pero porque es golondrina, y le pongo que es un ave. Y fíjense que acá está Pepón, acá está Pepón, que tiene el factor de energía, que tiene esta energía, y le podemos decir Pepón volar, una cantidad de kilómetros, y ahí me cambia la energía, ¿sí? Y después le puedo decir, bueno, Pepón, punto comer 2 granitos, y ahí me cambia la energía. ¿Dónde está Pepón y su energía? Ya me perdí. Acá está la energía de Pepón. Y se comporta igual que cualquier ave. Ahora, Petel se comporta igual, o Norberto, perdón, se comporta igual que cualquier colibrí. Nacho se comporta igual que cualquier petrel. Ahora, los petreles y las torcasas y los colibríes son muy parecidos,
pero no exactamente iguales, a todas las aves. Y en este caso, la superclase deja de ser abstracta, ¿no? Deja de ser abstracta, exactamente, porque Ah, estoy bien, instanciándola. claro. Esa era la pregunta, que si Muy uno bien. la usa en consola, con eso me refería al front-end, no sé si lo dije bien, pero No hay eso es lo problema. que decir. Es muy buena pregunta. Exacto. Si yo la instancio, si yo quiero instanciarla, mi clase no va a ser abstracta. Va a ser una clase concreta. Se le llama cuando no es abstracta. Concreto. Abstracto bien de algo como algo que está en mi cabeza y concreto es algo que existe. Bien. Hay una parte, ¿no? Si Pepita, por ejemplo, hiciera otras cosas, podría tener objetos que hereden de alguna clase y hagan otras cosas. Por ejemplo, lo de las ciudades locas, estos que teníamos. Y ahí tendría un objeto solo y no tendría una clase que hereda. Los objetos pueden heredar de clases aquí en este lenguaje, puede haber otros lenguajes que no lo permitan o que no permitan crear objetos, pero en este lenguaje se puede heredar tranquilamente y hacer otras cosas acá en Pepita. Por ejemplo, no sé, las ciudades por donde pasa, que era una lista de ciudades, y lo que hacía era, al volar, no sé, pasaba por la ciudad, la primera ciudad, por ejemplo, no sé. Buscar los kilómetros va, pero significa que pasa por una ciudad. También puede pasar que yo lo que haga es que mantenga el polimorfismo enviándole los kilómetros, pero los kilómetros no los necesite. Entonces, por ejemplo, puede pasar que yo tenga ciudades, punto first, obtengo el primero de las ciudades, y obtengo, por ejemplo, los kilómetros de distancia de lo que está. Y entonces ahí le elimino los kilómetros de distancia, más 10. Y esto sería la forma de volar que tiene. Pero también tiene que tener el override. Qué mentira. Ok. Constante. Porque está tratando de ser muy parecido a lo que sería AVE. Hay otros lenguajes que no les van a exigir el override. Directamente lo escriben y se tienen que acordar. Y acá hay algo interesante en esta sección, que es que nos dice si está sobreescribiendo o no. Que es esta flechita verde que se ve acá, dice que está sobreescribiendo el mensaje de su superclase. El método de su superclase. ¿Mm? Todas las cosas tienen, o sea, todos los dibujitos que hay acá tienen un porqué. Acá no me está mostrando Pepita, muy mal, pero bueno. No sé por qué, no sé si se truló o qué. Ahora, hay algo súper interesante de la herencia y que es que crea una relación muy fuerte entre dos objetos. Perdón, entre dos clases. Y no se puede romper esa relación. ¿No? El petrel va a ser ave y va a morir ave. Y así lo dice el código. Y si en algún momento el petrel, por algún descubrimiento de la ciencia, no se comporta como las aves, sino se comporta a veces como las aves y a veces como los reptiles. Muy Jurassic Park es esto. Entonces podríamos tener algo como que dependiendo de qué pase con el petrel, por ejemplo, digamos, no sé, si es invierno, se comporta como un dinosaurio, si no es invierno, se comporta como un ave. Entonces, bueno,
tendríamos que tener la clase de dinosaurio, pero ya en la herencia no podría heredar de dos cosas a la vez. Y cambiar, ok, ahora no soy más ave, sino que soy ahora un dinosaurio, perdón, un reptil. ¿Por qué dije dinosaurio? Ya, claro, los dinosaurios son aves, pero bueno, no era eso lo que quería decir. En cambio, podemos crear algo que tenga una relación menos fuerte y más propensa a esto a romperse y a volver a cambiarse y cambiarse cuantas veces quiera, que se llama la composición. Pero para tener la relación de composición no es necesario escribir ninguna palabra clave del sistema de lo que sería Wolof o el lenguaje que ustedes estén utilizando, sino que directamente sería una variable de mi clase que luego va a cambiar por otra variable, por otro objeto de otra clase. Y para eso vamos a ver un pequeño ejercicio en el cual vemos lo que serían descuentos de jubilados y demás. Y, no, perdón, me perdí. La pila y la lista. No, claro. No, este ejemplo es horrible, lo tengo que cambiar del enunciado. Pero ya lo vamos a ver la diferencia entre lo que sería clases y, perdón, herencia y lo que sería composición. Pero ahora no, porque este ejercicio me parece horrible. Perdón, me olvidé cambiarlo. Vamos a ver a lo siguiente, que es, por ejemplo, si siempre es que tengo que hacer clases o no. ¿Hago clases todo el tiempo o no? Para eso vamos a hacer este ejercicio que me gusta, que es el de los descuentos. Este sí me gusta. Es muy aburrido porque, bueno, son descuentos. Entonces podés verle que tenemos la librería. Nuestra hermosa librería ahora va a ofrecer descuentos. Y para eso vamos a crear aquí los descuentos que vamos a tener. Por ejemplo, podrían ser estos. Vamos a ver acá que tenemos un diagrama de herencia, porque a Steffi no le gusta hacer diagramas en clase porque tarda mucho. Y podríamos tener algo así, como por ejemplo el descuento común, el descuento oficial y el descuento de jubilados. Tenemos el descuento común, descuento común, que dice que el descuento es de 5% para todos. Después tal vez me intentaría hacer un descuento especial. Se ha escrito mal. Especial, que es un descuento de 10% para todos esos, digamos, que tengan el descuento especial. Yo se lo asignaría a cada persona. Y después podría tener un descuento a jubilados, en donde diga que el descuento es del 20%. Podríamos llegar a querer saber el descuento, entonces vamos a hacer un método que diga el descuento, y podríamos llegar a decir que, bueno, este es 5, este es 10, y este es 20. Y como digo, ¡ay! Todos tienen no sé, el mismo código, voy a crear una clase de la que herede. Descuento. ¿Qué hará esa clase? Sería lo primero que tendría que preguntarme. Pero tal vez a ustedes les tiente hacer siempre superclases. No es necesario a veces. Y entonces crean esto de que hereda de descuento. Pero no sabemos por qué tiene que heredar de descuento. Tal vez lo que quieran es ponerle entonces el porcentaje
Entonces ponemos acá el porcentaje, par porcentaje. Y entonces lo inicializamos en 0. Y acá, bueno, le decimos, no, el porcentaje va a ser de 5. Podemos tener todas estas tentaciones. Fíjense que me va a decir, debería ser constante. Igual creo que me va a tirar error. Bueno, ahí está. Me va a tirar error porque dice que hay una variable arriba, digamos, en mi superclase, que ya tiene ese nombre, con lo cual no entiende, ¿cuál uso? Podría llegar a tentarme con hacer estas cosas, podría llegar a tentarme con hacer descuento acá, ¿no? Y el porcentaje que me lo diga cada uno, podría llegar a tentarme con muchas cosas al respecto. Y podría llegar a hacer este diagrama de clases, como que cada uno de los descuentos se hereda de un descuento en particular, porque tengo ganas de tener como que todos los descuentos son igualitos. Pero si se fijan, no tiene mucho sentido hacer esto de, ok, descuento 5, descuento 10, descuento 20, cuando en realidad lo que yo voy a necesitar es tener un descuento, tal vez un porcentaje, y directamente que se lo asigne a cada uno. Y en lugar de ser class o descuento común, tengo un objeto que sea descuento común, que se cree como un descuento, pero con un porcentaje de 5. Por ahí que acá tengan algo más interesante, no es muy interesante este método. Y entonces haría un new descuento con porcentaje 5. 5. Errores. Esto le falta el object, es constante, perdón. Ahí está, y podría ser el descuento especial que sea igual pero con 10 y el descuento a jubilados que sea igual pero con 20. Y ahí no tuve que crear clases porque no tenían comportamiento muy especial y diferente. No tengo que crear herencia porque no es necesario, directamente lo buscan de su objeto. De su clase, que hizo todo lo que tenía que hacer igual. O tal vez digan, ¿sabes qué? No tiene ningún comportamiento esto de acá, como está pasando ahora. Entonces tal vez ni tendrías que tener una clase de nada y solo tendrías que tener descuento común es 5, descuento especial es 10 y descuento jubilados es 20. Y entonces tenés que evaluar, ¿necesito una clase? ¿Necesito una herencia? Hay que pensarlo bien, hay que ver, che, ¿es necesario que cree toda esta cosa atrás para tener solo 5, 10 y 20? Con esto tal vez parece medio patético, pero después van a ver que no van a encontrar código que es medio igual de patético. Todos hacemos código patético. Entonces, hay que ver, necesito que sea un objeto primero, si es algo seguro que voy a tener que modelar, es algo que va a tener que ser representativo en mi problema. Eso es la pregunta normal. Ahora, ¿es necesario que sea una clase? ¿Es necesario que alguien herede de esa clase algún comportamiento en común que necesite esa clase? Por ejemplo, si tengo, no sé, piezas de ajedrez, ¿voy a crear una clase por cada una de las piezas de ajedrez? Una rey, peón, alfil. Voy a crear cada una según también, o sea, si es negra o blanca.
peón negro, peón blanco. O voy a crear tal vez alguna que sea pieza, una clase que sea pieza, y que sepa hacer comida, o que sepa estar, no sé, ¿qué querrías resolver? Entonces, colorario de esto es, uso clases solo si hay comportamiento y uso clases también si hay alguna agrupación que tenga que hacer. Porque también podría haber hecho un objeto, ¿no? Por cada uno. Bueno, objeto descuento común, objeto descuento especial y crear un object y no una clase. ¿Hasta acá cómo vamos? Todo ok. Ok, muy Va bien. Bien. Bien, bien, bien. Ahora, supongamos, volvemos a Pepita. Y supongamos que todo esto que hicimos, hablando de esto de, bueno, cuánto esfuerzo nos lleva. Ay, me olvidé decir lo importante. Siempre que crear una clase, siempre que crear una superclase, significa mantener el código en el futuro. O sea, siempre que agregamos código lo complejizamos. Con lo cual hay que pensar muy bien en nuestro futuro, en nuestro futuro yo, para poder decir, ok, ¿es realmente necesario crear una clase de esto con un objeto alcanza? Por ejemplo, si no voy a tener nunca más petreles y solo voy a tener a Nacho, creo a Nacho. Object Nacho, que hereda de Ave y hace esto extra. Tal vez no son todos los petreles iguales, solo es Nacho. O tal vez no tenga a todos los colibríes, sino tenga a Norbertito. Y lo mismo, creo el objeto, Norberto en realidad, y que hace esta otra cosa. Y entonces, podría llegar a querer, digamos, no crear clases, sino crear objetos que hereden comportamiento en común. Y para eso creo la clase que va a heredar comportamiento en común, pero después creo los objetos. Porque no necesito crear infinidad de petreles, infinidad de colibríes. Tal vez nuestro ornitólogo estudia esos pocos que tiene y chao. Ahora, ¿cómo se hace el método lookup en lo que sería un objeto? Estos objetos que son bien definidos. Se hace primero en lo del objeto, en esta definición. Si no lo encuentra, va a su superclase. Y si no lo encuentra, va a su superclase, a la superclase de la superclase. Y así, si no lo encuentra, hasta object, hasta fallar. Hay algo interesante que nos trae lo que es la herencia, que es que nos da que tenemos objetos polimórficos. Tenemos, por ejemplo, Nacho, Norberto, cualquier torcaza, Pepita y todas las aves saben comer y volar una cantidad de kilómetros y decirme si son fuertes o no. Que lo hagan igual no es mi problema, pero sí sé que su interfaz es igual. Así que los podría usar indistintamente y poder hacer pruebas con, por ejemplo, no sé, bueno, voy a hacer que Pepita vuele primero 10 kilómetros, luego 5 y luego coma 6 granitos. Voy a hacer lo mismo con Nacho y voy a hacer lo mismo con Norberto. Y entonces voy a probar
cómo es, no sé, este experimento científico que estoy haciendo con las aves que tengo. Y luego pruebo resultados, por ejemplo, ¿no? ¿De qué pasó? Bien. Esto con respecto a la herencia, ¿hay algo que quedó colgado con respecto a la herencia, que no hayan entendido, que quieran rever, que necesiten una nueva explicación o que quieran acotar? Por el momento no. Sí. ¿Cómo? No, que por el momento, por mi parte no. Ah, bien, escuché por el momento. Y dije, te cortó. Muy bien. Bueno, entonces vamos a ver otra cosa. Para eso voy a hacer mi gran hack. Es dejar de grabar. Alto hack. Esto lo hago para no